Esto no es una clase de dermatología, ni mucho menos. Yo lo que quiero es compartir con vosotros la dimensión clínica del acné, puesto que es útil ver esta patología en su conjunto para que luego pues, podamos dar el mejor servicio al paciente, en mi caso, en vuestro caso al cliente que acude a la farmacia. Puede parecer un poco, quizás un poco densa la charla. Si queréis cualquier cosa me preguntáis, ¿vale? Pero no, ni mucho menos va a ser así, ¿okay? No va a ser muy compleja. Yo la he dividido en 4 partes. Nos vamos a encontrar un caso típico y con ciertas preguntas y respuestas pues vamos a llegar a unas conclusiones que nos van a hacer comprender mucho mejor esta patología. Lo que solemos encontrarnos entre la persona que está preocupada por su acné, que no deja de ser un problema médico, pero sobre todo es estético, ya que los casos de acné graves son muy pocos y sin embargo la afectación social, psicológica, etcétera, es muy importante. Las mujeres, como luego veremos, consultan mucho más que los hombres en la farmacia y en la consulta. Y el caso típico que podemos encontrarnos pues, es el de una chica de unos 25 años, incluso más joven, que haya utilizado ciertos productos y que, bueno, pues que ha cambiado su dieta, que ha oído en internet ciertas cosas, pero que no acaba de dar con la solución a este problema. Muchas veces vosotros vais a ser el primer paso, el primer eslabón del tratamiento de esta paciente, de esta persona. Entonces, ante esta clínica que vemos, ¿no? Esta chica, pues todos lo sabemos, tiene acné. No es tan difícil, ni mucho menos, y nos hacemos unas preguntas. Bueno, pues, ¿por qué mecanismo se produce? Es muy importante conocerlo porque no todos los productos actúan en la misma secuencia de acontecimientos que tienen lugar en el acné. Los diferentes tipos de acné es una pincelada acerca de que tenemos que saber que no todo el acné es acné vulgar, acné juvenil, y que hay otras enfermedades que a veces podemos confundirlas con acné, y aunque no estamos para hacer diagnósticos, sí que tenemos que conocerlas. Yo pienso que es importante. El diagnóstico se hace visual y bueno, conocer que se puede asociar a alguna otra enfermedad. El acné no siempre es el acné juvenil, sino que hay casos de pacientes que nos encontramos con problemas hormonales y que después pues tienen una enfermedad de base, que también voy a pasar muy por encima por ello, pero creo que es importante que lo conozcamos. El tema de la alimentación es una cuestión que siempre se pregunta muchas veces y que seguro que a vosotros os ha pasado. En la alimentación y esto, pues bueno, veremos los mitos, ¿no? Esto no es tampoco para incidir en ello mucho. Y luego el tema de derivarlo al especialista. Veremos que en ocasiones el tratamiento se hace inicialmente con un producto dermocosmético y en otras ocasiones pues, es necesario derivarlo de entrada. Y por supuesto el papel de la dermocosmética, yo quiero incidir en esto, no se ve muy bien, que hay como, ¿no? Está como, bueno, no se ve yo lo que quiero incidir es que es un complemento esencial, un tratamiento médico. Y yo terminé la residencia hace 8 años, llevo 8 años trabajando, me formé en Ramón y Cajal y luego pues llevo 8 años haciendo solo dermatología privada. En estos casos utilizamos muchos complementos dermocosméticos para tratar a nuestros pacientes y sí que he podido comprobar que es esencial. Cuando está bien enfocado el tratamiento dermocosmético, el tratamiento médico va a ir muchísimo mejor. Luego esto es muy importante que esté bien enfocado el paciente y que lo hagamos de la mano. El acné es una patología que es un trastorno de la unidad pilosebácea. Hay una serie de acontecimientos que ahora veremos, influidos por las hormonas masculinas, y afecta por igual a ambos sexos. Sobre todo es mayor el número de consultas en mujeres y lo que decíamos antes, el impacto psicológico es lo que más lleva al paciente a consultar.
en la sociedad en la que vivimos el aspecto es muy importante. La clínica, pues como veis, es polimorfa. Yo quiero poneros esta imagen pues para que veáis que hay pápulas, estos nombres nuestros, ¿vale? En realidad lo que vemos es los puntos negros, puntos blancos, pústulas, quistes, es decir, vamos a ver un montón de lesiones que van a ser cada una de estas, una de las fases de los procesos que ocurren en el folículo pilosebáceo a la hora de producirse el acné. Los grados, pues nosotros hablamos de grados en pocas ocasiones, solo cuando hacemos ensayos, estudios clínicos, pero que veáis que, bueno, pues que está desde grado leve, cuando hay apenas unos pocos puntos negros, comedones, hasta el que tiene quistes, y todos los podemos ver. El mecanismo por el que se produce el acné es multifactorial, entonces vais a ver que, bueno, pues hay una serie de procesos que tienen lugar en el folículo, en la unidad pilosebácea, y desde la hiperproliferación epidérmica, es decir, aumenta mucho los queratinocitos en lo que es en la salida del infundíbulo folicular, exceso de producción de sebo por el influjo hormonal, hasta la presencia y actividad del Propionibacterium acnes, que veremos que es muy importante porque que esta bacteria esté presente hace muchas veces que el acné se perpetúe y no acabemos de terminar con él. Entonces, que esta bacteria esté en la piel va a producir que el tratamiento tenga o no tenga éxito. Y luego, debido a la presencia del Propionibacterium acnes, vamos a tener mecanismos inflamatorios. Aquí simplemente para que veamos un poco lo que ocurre, el infundíbulo empieza a producir queratinocitos, queratina en exceso, perdón, y la acumulación retrógrada de este material lo que produce es un taponamiento y dilatación de la región superior del folículo. Esto es bueno que lo conozcamos, cuál es esa fisiopatología, porque luego los productos específicos que vamos a utilizar pues van a actuar en esta fase o en otra fase inflamatoria si es que es necesario. Este sería el proceso, lo tenemos aquí, el proceso de dilatación del folículo hasta que se inflama, y esto sería el Propionibacterium acnes influye en las últimas fases, cuando se forman las pápulas, que son los puntos rojos, lo que nosotros llamamos los granos, hasta cuando aparecen los quistes. Ahí es donde estaría la función de la bacteria, que, como digo, es muy importante. El acné, normalmente el mayoritario es el acné vulgar, que es el que el que empieza en la pubertad y es el que todos hemos padecido en mayor o menor grado, según la herencia. Es muy importante si los padres han tenido acné, el niño va a tener acné con mucha más probabilidad, un acné más fuerte. Y luego pues otros tipos que solo sepamos que existen. Nosotros vemos acné en niños que tiene otra patogenia y no viene al caso, pero se puede ver desde neonatos hasta niños de 7, 8 añitos. Y luego el acné por contacto y el acné iatrogénico es importante conocerlo. Lo que nosotros decimos es que tiene una clínica monomorfa. En vez de ver tanto comedón, quiste, pápula, vamos a ver todo muy parecido. Son todo pustulitas, granitos pequeños. Esto, por ejemplo, el iatrogénico es el que producimos los médicos. Muchas veces, debido a tratamientos, por ejemplo, las quimioterapias. Hay algunas quimioterapias que tienen factor de crecimiento epidérmico, que se utilizan por ejemplo, en cáncer de pulmón, producen brotes acniformes. Entonces puede llegar a la farmacia un paciente que diga, mira cómo estoy, pues hay ciertos productos con los que se les puede ayudar en un primer momento, y el acné por contacto es el que se produce pues, por productos químicos. Hay muchísimos productos que son cosméticos que no son adecuados para ciertas pieles y que van a producir acné, y lo vemos muchísimo. Pacientes que llegan, pues es que yo esta crema he ido a un centro comercial, me han dado esta crema porque es antiarrugas y fíjate cómo estoy, me ha dado alergia. Pues no es alergia, es acné, es un acné por contacto. ¿Con qué otras enfermedades podemos confundir? Pues no vamos a hacer diagnóstico diferencial ni mucho menos aquí de todo lo que puede parecer acné, pero solamente yo sí que quiero incidir en que nosotros vemos patologías similares al acné que tratamos a veces con productos similares, otras veces no, y con lo que más os vais a encontrar es con la rosácea, que esto es un poco lo que yo quiero resaltar. El acné y la rosácea a veces comparten datos y que pueden llegar perfectamente a consultar igual una mujer con granitos en la cara.
La diferencia entre el acné vulgar y el acné rosácea reside sobre todo en que el paciente con rosácea es un paciente, esto es puntero, ¿verdad? Sí, bueno, que sobre todo se queja de sintomatología, escozor y picor facial, mientras que el acné vulgar pues no duele salvo que tenga nódulos y quistes, ¿vale? Entonces, y luego sobre todo siempre asienta sobre una zona eritematosa, sobre rojez. La paciente con rosácea normalmente, digo la paciente porque en mujeres sí que es más frecuente, consulta porque tiene la cara roja. Son pacientes que os van a decir que tienen mucha intolerancia a cremas, que no les va ninguna, que, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto no sería un acné, sería un acné rosácea. El diagnóstico realmente, aquí lo importante es que nos quedemos con que se diagnostica visualmente. Eso es lo que nosotros ya haremos otras cosas si es que lo consideramos necesario, pero el acné se diagnostica de visu. Y luego, ¿se puede asociar a otras enfermedades? Pues sí, solamente en caso de que sea un acné brusco que aparece de repente en una paciente que no tenía acné y de repente tiene acné, y si además le preguntamos un poquito o ella incluso lo dice, tiene alteraciones, hombre, no va a decir que tiene alteraciones menstruales, eso es más en la consulta, pero sí que, pues mira, me ha salido pelo y se me está cayendo, o sea, me sale donde no quiero, se me cae de la cabeza, ahí sí que a lo mejor estamos detrás de un aumento de andrógenos que puede ser desde un tumor, ¿vale?, a un quiste ovárico. Entonces, esto no es... Quiero pasar un poco por encima de ello. El síndrome de ovario poliquístico es muy frecuente en chicas jovencitas y esto sí que a lo mejor pues no está de más que el ginecólogo las eche un vistazo. Esto es en chicas que se quejan por acné y suelen tener pues esto, un acné un poco tardío, no tienen hijos y está de base es un hiperandrogenismo, que no es malo, pero sí que conviene primero regular este problema porque si no el acné va a persistir aunque hagamos tratamiento. Y esto serían los tumores, ¿vale? Pues algo que es brusco, de repente, que nunca ha ocurrido, una paciente de una edad determinada, pues podemos pensar en un tumor, porque no, y existen, ¿vale? Pues serían niveles muy elevados de andrógenos. Nosotros nos guiamos por, o sea, al final los tratamientos todos los tenemos tipificados y tenemos unas guías que seguimos que son basadas en la evidencia. Y bueno, pues para el acné hay unas, que serían las europeas, nosotros seguimos estas están hechas por un comité de expertos de distintos países y bueno, pues esta que os pongo es de 2012, se van actualizando cada un par de años o así. Solo quiero que os quedéis con esto, para el acné comedoniano pues no hay una alta recomendación de las guías europeas. Sí que se dice que los retinoides tópicos son lo mejor, lo que pasa es que generalmente el acné comedoniano es muy raro que veamos exclusivamente comedones, sino vamos a ver siempre, como habéis visto antes, lesiones mixtas. ¿Y qué es lo que tenemos que indicar en primer lugar siempre? Pues una asociación, son de primera línea el peróxido de benzoilo o bien con adapaleno o bien con clindamicina y esto es lo que mayor evidencia clínica hay hasta el momento de eficacia. Y esto es un producto tópico, que todos sabéis los nombres comerciales, bueno, pues eso es lo que en primer lugar está indicado. Aquí solamente deciros esto, que intentemos no usarla, nosotros ya de hecho no hace mucho que no utilizamos monoterapia antibiótica tópica, preferimos esto. De hecho la clindamicina y el peróxido a mí me gusta más porque se tolera mejor, pero no es más eficaz, sino que la tolerancia es mejor. Y luego, bueno, pues para el acné que es más grave, lógicamente la isotretinoína, ¿vale? Que es un fármaco que, como sabéis, pues bueno, pues tiene pues una amplia historia. Muchas veces el paciente tiene miedo a tomar, hay muchísima leyenda negra acerca de la isotretinoína oral y nosotros utilizamos, hoy por hoy lo que se utiliza son las dosis que llamamos nosotros cosméticas. Hay dosis cosméticas de isotretinoína porque lo manejamos a veces a dosis tan bajitas o a días alternos, de manera que podéis encontrar un paciente que viene con una receta de isotretinoína y no tiene acné y lo usamos pues para la seborrea, para tratar un acné muy leve tardío en combinación con otros fármacos, etcétera, y como los efectos secundarios son dosis dependientes, bueno, pues nosotros tenemos la seguridad de que con un control médico y analítico
periódico no hay ningún problema. Vale, pero bueno, esto es un poco cosa nuestra. Y luego, lo que más importa, en el tema de terapia tópica, lo más importante son las resistencias antibióticas. Cada vez se ven más, sobre todo en el caso de la eritromicina, y por eso, bueno, pues nosotros decidimos que solamente en algunos casos puntuales, en niños, en embarazadas, es cuando lo utilizamos. Por tanto, pues esto, no queremos utilizar los antibióticos en monoterapia y cada vez limitamos más en la utilización de los antibióticos orales si no son necesarios, ¿vale? El tema de la dieta es que no hay ningún estudio, yo no he encontrado nada que sea concluyente, no hay series suficientemente largas y hay personas que sí que tienen una intolerancia particular. Cada paciente dice, no, pues es que a mí es el chocolate, otro es el embutido. Bueno, pues si ellos notan que eso les empeora su acné, pues bueno, ¿por qué no? Sí que puede ser que en estos pacientes haya un mecanismo de producción androgénica paralela que haga que les empeore el acné, pero realmente no hay estudios que sean concluyentes en este aspecto. También hay algo que ha salido de la leche entera, los productos lácteos y esto, y bueno, pues eso sería lo único que a lo mejor tiene un poquito más de fundamento, pero en general, hoy por hoy no hay nada que podamos atribuir, ningún alimento que podamos atribuir la aparición de acné. Y luego, bueno, pues el tema de tomar el sol es bueno, sabéis que se secan las lesiones, lo que pasa es que como con el sol aumenta un poquito la capa córnea, pues cuando termina el verano empeoran. Eso es muy típico, que estás muy bien en verano y de repente en otoño empeoran. Luego esto lo tienen que saber, es una cosa que se puede informar al paciente en la farmacia. Por supuesto el estrés, pues que aumenta la testosterona, es una hormona de estrés. Eso todos lo sabemos que puede ocurrir, ¿vale? Y que puede empeorar el acné. Y luego, bueno, pues como veis, el acné mecánico es muy típico, presión en zonas por ejemplo, los cascos, etcétera, puede producirlo también. ¿Vale? Esto, sí, no quiero tampoco ser muy entreteneros mucho. Entonces, ¿cuándo deberíamos derivar al especialista? Pues en caso de que tengamos dudas o sospechamos asociación con enfermedad sistémica, o si vemos un paciente con muchas cicatrices de entrada, pues bueno, no está de más que le echemos un ojo nosotros, o un acné severo o que no responda a tratamiento. Pero en general en los grados leves se puede manejar muy fácilmente con productos, o bien una asociación de peróxido y clindamicina, o bien de adapaleno y clindamicina, y por supuesto el complemento adecuado en dermocosmética. Eso sí que quiero incidir, es que en realidad luego es bueno que todos acaben pasando por consulta, porque se requiere una adhesión al tratamiento. Entonces, si no se revisa, si no el paciente no lo utiliza el tratamiento un mes, pues no vale para nada. Entonces sí que es bueno que al final acabemos supervisándolo. La dermocosmética, y con esto ya termino. Todos los productos dermocosméticos que están formulados para las pieles con acné o el tratamiento del acné son un complemento terapéutico que yo considero que es indispensable. Ya os cuento por este motivo. O sea, después de 8 años allí, creo que no podría tratar un acné si no utilizo un complemento dermocosmético adecuado, pero eso sí, tiene que ser el adecuado, y hay muchísima oferta, ¿no? A veces nos volvemos un poco locos en cuál. En ocasiones es verdad que son un complemento incluso principal de la terapia, sobre todo, por ejemplo, en niños pequeños, en una embarazada, que a veces evitas los fármacos a toda costa, o pacientes que no toleran ninguna de las asociaciones que yo os he dicho, muchas veces es que no toleran nada. Entonces, bueno, pues a veces se me ocurre que puedo utilizar un elemento dermocosmético y además un láser que tenga allí, o cualquier otra cosa para evitar un fármaco si es que el paciente no puede tomarlo. No puede utilizarlo. Y bueno, pues lo que pasa es que, bueno, como vemos, tenemos que tener productos que tengan test de tolerancia y eficacia, que bueno, todos lo tienen una vez que se comercializan. Las características de los productos dermocosméticos que son adecuadas para pieles con acné las tenéis aquí reflejadas, no me voy a entretener en ellas, ¿vale? Son todas, tienen que ser oil free y sobre todo que no irriten y no produzcan fotosensibilidad, eso es lo más importante.
estos ingredientes que son comedogénicos, más que poner los ingredientes que no lo son, he traído una lista de aquellos cosméticos clasificados como comedogénicos, que hay muchísimos. De hecho, esto solo es un extracto, que lo sabéis mucho mejor que yo. Esto, pues bueno, es un listado y hay muchos más. Entonces, bueno, pues tenemos que ver que estas fórmulas que utilicemos, pues que no tengan este tipo de ingredientes, ¿vale? Y luego, bueno, pues estos son los cuidados básicos que todos conocemos. Los jabones no deben tener tensioactivos, la limpieza es esencial. Yo soy muy pesada, sobre todo con los niños, ¿no? Que no se lavan la cara, o sea, que el niño viene y se da la crema encima de la crema, encima de la crema, y jamás se lava la cara, y es que es tan importante la limpieza y utilizar un producto adecuado como utilizar el producto de tratamiento, y esto muchas veces los niños, sobre todo los chicos, adolescentes, pues nunca lo hacen. Los jabones, por supuesto, no deben llevar tensioactivos porque dañan la capa lipídica. Y bueno, la exfoliación mecánica me parece un complemento esencial. Yo creo que la exfoliación es muy importante, sobre todo en el caso de acné retencional, que tiene comedones. Y bueno, como conclusión, pues diríamos que es un trastorno muy frecuente de la unidad pilosebácea, el acné, que vamos a tener muchísimas más consultas, que cada vez además se hacen más consultas, y que en acné de verdad hay muchísimo interés tanto por el paciente como por nuestra parte. Salen cada vez tratamientos nuevos y hay mucha investigación. Esto conlleva un fuerte impacto psicológico, como sabemos, y bueno, pues no quiero tampoco repetirme. De primera línea sería la clindamicina, el peróxido o el adapaleno peróxido, 3 meses máximo de tratamiento, y tenemos que evitar la monoterapia. Entonces, bueno, pues después de esto, yo creo que ya, después de lo que hemos comentado, yo creo que sí que podemos tratar a esta chica que viene a consultarnos de una manera mucho más eficaz, ¿no? La podemos preguntar si ha notado otras alteraciones, qué cosméticos utiliza, y en función de lo que tiene ahora, pues qué es lo que haríamos. Pues iniciar un tratamiento tópico con su cosmético combinado adecuado, su jabón y sus otros productos, y después, bueno, pues enviarlo al dermatólogo si acaso. Muchas gracias. Como os decía la doctora García, desde el punto de vista dermocosmético, y vosotros como farmacéuticos y miembros del sistema sanitario, pues tenéis mucho que decir en el tratamiento del acné, que es una patología de la piel muy importante entre la población, sobre todo entre la población adolescente. Fijaros que 4 de cada 5 adolescentes sufren acné, pero además cada vez más, y lo ha descrito muy bien Cristina, vemos sobre todo mujeres que acuden a la farmacia. Un 30% de las mujeres mayores de 25 años sufren acné, buscando una solución porque de repente o han tenido un acné adolescente que se mantiene o experimentan brotes de acné puntuales, quizás asociadas a épocas de estrés o a cambios hormonales, ¿no? Entonces, es el primer motivo de consulta al dermatólogo, pero también a la farmacia. La cuota de mercado de la gama acnéica es de un 10%, es decir, que es una de las cuotas de mercado más importantes para vosotros y donde vosotros tenéis mucho que decir al respecto. Para no repetir todo lo que sería la etiopatogenia de la patología, yo simplemente quería retomar un poco los conceptos que están, las etapas que están ahí presentes en lo que sería el desarrollo de un acné. En primer lugar, podemos hablar de esa hipersecreción, de esa hiperseborrea, de lo que sería la hiperqueratinización, ese enquistamiento por la acumulación de queratinocitos, y la liberación o la presencia del Propionibacterium acnes, del P. acnes, que pues causa u origina esas lesiones inflamatorias. Fijaros que en última instancia, y lo he puesto en rojo ahí para que lo veáis bien, he puesto una cosa que pone creación de un microbiofilm.
Pues hoy he elegido este entorno universitario, aparte de porque me parecía un salón espectacular y para recordar esos maravillosos años de universidad, ¿no? Porque las últimas investigaciones científicas, y lo hemos hecho en colaboración con la Universidad de Rouen, nos hablan de la presencia de un microbiofilm de P. acnes en los pacientes acnéicos. Y ahora me estáis mirando todos diciendo, ¡ay, Pilar! ¿Qué es eso del microbiofilm? Pues voy a intentar explicarlo de forma bastante fácil, yo creo. Y un poco en esa pregunta que nos hacía el compañero de por qué el P. acnes apareció ahí, todas las personas tenemos lo que se llama microbiota, ¿no? O la flora microbiana. Tenemos un perfil de microbios en nuestra piel y son ideales y son una función de defensa de nuestra piel frente a todas las agresiones y a todos los agentes externos. Esa flora microbiana o ese microbiota es igual o muy parecido en todos los seres humanos. Todos tenemos Propionibacterium acnes, todos tenemos Malassezia furfur, todos tenemos Staphylococcus dorado, pero es igual en todos nosotros. Esas cepas de P. acnes o esas cepas de Malassezia furfur son iguales, porque una persona tiene un acné y otra no. Pues eso lo marca el microbioma. El microbioma habla de la especificidad genética de lo que serían las especies microbianas que viven, en este caso, en nuestra piel, que cohabitan en un medio ambiente. Y evidentemente eso va a ser distinto de una persona u otra. Y eso es lo que es distinto en un paciente acnéico. ¿Por qué yo sufrí un acné brutal durante la adolescencia? Porque mi padre lo tuvo, pero porque tengo un microbioma de P. acnes distinto al de mi amigo, ¿no? Mi microbioma es completamente diferente porque el P. acnes tiene unas características genéticas distintas. Y además se ha demostrado, y en eso se está investigando, que existen en los pacientes acnéicos determinadas cepas, como son los ribotipos RT4 y RT5, que son mucho más virulentos que otras cepas de P. acnes, ¿no? Y esas cepas patógenas, virulentas, resistentes, son las que están presentes en los pacientes acnéicos. Pero es que esas cepas van aún más allá. No es que sean patógenas, sino además es que son hiperinteligentes y tienen la capacidad de protegerse. Y por eso ha habido un aporte de Cristina muy interesante que hablaba de la resistencia a los antibióticos. Pues parte de esa resistencia viene por ese microbiofilm del P. acnes, porque las bacterias, fijaros lo que hacen, para protegerse cuando nosotros estamos trabajando sobre ellas con antibacterianos, con antibiótico, la bacteria dice, oye, me voy a proteger, y lo que hace es recubrirse, se pone un escudo protector, y es curiosísimo porque es como si fuese el increíble Hulk, una cosa pegajosa, grasienta, a base de exopolisacáridos se fabrica ese caparazón y ahí va proliferando. Entonces, por mucho que yo trabaje con antibacteriano, con piroctololamina, como no puede penetrar porque tiene ese film recubierto, los tratamientos no funcionan. Al no funcionar, tenemos un acné mucho más crónico, mucho más virulento y además un acné que es fácilmente, tiene capacidad de repetirse, ¿no? De sufrir esos efectos rebotes que hablábamos antes después de tomar el sol. Entonces, hasta ahora solo hemos hablado de la presencia en el acné, o solo se hablaba de la presencia en el acné del P. acnes, pero ahora se incorpora ese nuevo concepto, y ya oiréis hablar de todo esto, ¿no? De esa masa, de esa sustancia que recubre a la bacteria y que la hace mucho más virulenta. En definitiva, podemos decir que un paciente acnéico, de ese que acude a la farmacia, tiene un microbiofilm de P. acnes distinto al paciente que no es acnéico y además tiene determinadas cepas más virulentas, más agresivas, y eso, antes ha hablado Cristina de la inflamación, ¿no? Como uno de los pasos, una de las etapas dentro del acné. Efectivamente, nosotros, nuestro sistema inmunitario, ante la presencia de bacterias, está preparado para defenderse.
oye, si tú me estás molestando, tengo que hacer algo, tengo que actuar para poner remedio, y eso es la inflamación. Se provoca inflamación y entramos dentro de lo que se llama el círculo vicioso del acné. Colonización bacteriana, inflamación, mayor producción de sebo y vuelta a empezar. Entonces es muy difícil salir de ese círculo vicioso del acné y tenemos que trabajar desde el punto de vista medicamentoso, donde yo no entro, pues como os ha dicho la doctora, y desde el punto de vista dermocosmético, las nuevas investigaciones hablan de incluir determinados principios activos que nos ayuden a controlar esa microbiopelícula. Tenemos que conseguir que esa microbiopelícula se vaya haciendo cada vez más ligera, cada vez más fina, para que podamos trabajar sobre la bacteria. Es importante porque si lo conseguimos, aumentaremos la eficacia de todos esos tratamientos antibacterianos que hemos estado hablando, limitamos la resistencia bacteriana y, por supuesto, las lesiones van a ser menos crónicas y menos virulentas. Entonces, esta línea de investigación es muy interesante, unido a todo lo que sería todas las bases, todos esos factores tradicionales que están implicados en el acné. Después de contaros las nuevas innovaciones científicas, después de contaros todo el acné, pues os he traído aquí para contarnos novedades sobre una de las gamas más importantes de Urias, que es ISEAC 3 Regul, ISEAC Pasta SOS, que se incorporan, que vienen a formar parte de nuestra amplia gama, y como veis, lo primero que nos llama la atención es la imagen, que es distinta. Poco a poco la imagen de Urias va a cambiar, el producto nuevo ya trae la imagen nueva, y cuando vaya llegando a vuestra oficina de farmacia vais a ver que va a ser distinta, ¿no? Urias aparecerá con el logo negro y la marca irá abajo en verde. ISEAC Hiperseborrea Acné, y lanzamos un cuidado global, un cuidado con 3 patentes para una triple acción. Hasta ahora sabéis que hemos trabajado de forma diferencial lo que sería el acné retencional y el acné inflamatorio, y teníamos 2 productos distintos para trabajar cada uno de esos estadios, que como os decía Cristina, la fase inflamatoria la controlábamos con el AI, que ahora lo volvemos a retomar, pero cuando bajan esas lesiones volvemos a retomar el K18 para un acné mucho más retencional.